de lo que dimos la semana pasada, en realidad de lo que compartió Andrea, que tiene que ver con el sujeto de la educación. Hacemos una pequeña síntesis como para ponernos al corriente de lo que la semana pasada fuimos recorriendo. Y ahora vamos a compartir la pantalla. Bueno, este trayecto de formación entre la educación física y el nivel inicial, con esta modalidad virtual y presencial, está organizada por ambas direcciones, como les habíamos contado oportunamente, por la Dirección de Educación Inicial y la Dirección de Educación Física, en un trabajo articulado entre ambas direcciones. Los encuentros previstos fue el 10 de mayo, hoy es el segundo encuentro, el tercer encuentro va a ser el 31 de julio, y el cuarto encuentro, que va a ser presencial, va a ser uno en la costa del Paraná y otro en la costa del Uruguay, y que ya vamos a confirmar dónde lo vamos a hacer. Para acreditar el trayecto tenemos que tener un 80% de la participación y asistir fundamentalmente al encuentro presencial. Pasamos. El objetivo, el propósito de esta capacitación es promover la reflexión sobre las prácticas de la educación física, poniéndolas en diálogo con otras, en este caso la educación inicial. Eso nos va a permitir analizar la complejidad de los escenarios y trazar mejores horizontes para garantizar así la enseñanza y el aprendizaje en la educación inicial. Paso. La educación física en el nivel inicial, uno de los propósitos fundamentales es potenciar la enseñanza para promover los aprendizajes y la participación infantil, habilitar espacios, tiempos y agrupamientos en los que se fortalezca el aprendizaje mediante propuestas pedagógicas con centralidad en el juego, acorde a los intereses y a las posibilidades de nuestras infancias, como así también a los propósitos y a los contenidos que se pretenden enseñar. En este aspecto lo vamos a ir desarrollando a lo largo de este encuentro, pero bueno, queríamos poner el acento, esto ustedes saben que los diseños curriculares para la educación inicial se están resignificando, y poder hablar de flexibilidad de espacios, tiempos y agrupamiento es una de las premisas que tiene el nuevo diseño curricular para poder enfocar la enseñanza de cualquiera de los contenidos, pero en el caso de la educación física, en agrupamientos flexibles, no jerarquizando lo que tiene que ver con las diferentes edades, sino en un recorrido que va a ser progresivo, flexible, acorde, diverso, y en ese sentido lo vamos a empezar a desagregar en el transcurso de la tarde de hoy. Vamos a pasar. La semana pasada decíamos que el sujeto de la educación inicial es este sujeto activo, constructor de su propio conocimiento y protagonista de sus procesos de aprendizaje. La educación inicial reconoce a este niño, a esta niña, como un individuo único, con características, necesidades e intereses propios. Valora su capacidad de explorar, experimentar, interactuar, tanto en su entorno como en otros escenarios, y construir significados a partir de esas experiencias. La educación debe reconocer y garantizar ese derecho. El derecho por el derecho mismo del juego, el de imaginar, el de crear, el de expresarse, en las diferentes expresiones que esto tiene, fomentando el desarrollo de esta manera, el desarrollo cognitivo, afectivo, social, físico, de cada uno de nuestros estudiantes. Pasamos. Entonces, tomando esta centralidad de este sujeto de la educación inicial, es nuestro propósito como educadores garantizar un ambiente educativo seguro, estimulante y afectivo, que promueva la curiosidad, la autonomía, la creatividad y las habilidades sociales, considerando su diversidad y adaptando las estrategias pedagógicas para atender
a las diferentes características y ritmo del desarrollo de cada uno de nuestros estudiantes. Nosotros cuando leemos esto en los diseños curriculares, en los cuerpos normativos, cuando damos algún marco de referencia, tenemos estos conceptos muy arraigados a nuestra cultura educativa, a nuestra labor como docentes y profesionales de la educación. Pero bueno, la idea es entre todas, ir desagregando, ir analizando cada uno de estos aspectos, objetivándolos, qué quiere decir con esto, a qué apuntamos, a qué apunta la educación en estos tiempos, la educación en general, la educación física en particular, y en este caso en articulación con la educación inicial. ¿Qué se propone? ¿Cuáles son los objetivos de esta educación que nos habla de un ambiente seguro, estimulante, afectivo, de considerar sus habilidades sociales, su autonomía, su creatividad? Son palabras que ponemos dentro de la planificación, de los marcos teóricos, de la fundamentación, pero a la hora de ponerlo en ejercicio, ¿qué es lo que potencia? ¿Qué es lo que aún falta desarrollar? ¿Cuáles son los ambientes que nos favorecen y cuál todavía debemos transitar para garantizar estos escenarios? ¿Pasamos? Bueno, acá hice una cita que me pareció muy interesante. Dice que las infancias hay que visibilizarlas, escucharlas, cuidarlas y hospedarlas. El cuidado como asunto pedagógico es una invitación a formas precisas y subjetivas de pensar el encuentro, el trato, la disponibilidad, el cuerpo y la mirada. Cuidar y enseñar el cuidado, ya que es cuidando a los demás, que es cómo cuidamos la vida, cómo nos cuidamos a nosotros mismos. Pensar el cuidado como parte constitutiva de la vida. Asumir y enseñar una ética de la solidaridad, del cuidado, es el camino para construir un mundo mejor. Pasamos. Bueno, esta era un poco la introducción y recuperar un poco lo que habíamos dado en el encuentro anterior, que tenía que ver con este sujeto, esta mirada que ponía su centralidad en el niño, en la niña, en sus intereses, en su contexto social, en su historia, en su historicidad, en lo que construimos, en lo que hospedamos, en cómo habilitamos la palabra, en cómo alojamos a las infancias dentro de la institución de educación y cómo nos disponemos nosotros como agentes del Estado, como educadores, como parte de esa red educativa, a poder garantizar los derechos de las infancias, a que todas estas premisas vayan acompañando este ritmo de crecimiento de nuestros estudiantes y cuál es nuestro aporte a partir de nuestra vida adulta, de nuestra vida profesional en la vida de nuestros gurises. En este caso, en nuestro campo específico, la educación física, decimos que como disciplina pedagógica, la educación física construye las condiciones para incidir en el desarrollo de la corporeidad y la motricidad como dimensiones humanas y tiene por objeto intervenir intencional y sistemáticamente en la constitución corporal y motriz de los sujetos, fortaleciendo los procesos de formación y desarrollo integral a través de las prácticas que parten de considerar la totalidad de la complejidad humana. Esto dicen nuestros diseños curriculares y es lo que vamos a ir analizando. En primer término, rescatamos estos dos grandes conceptos, que es la corporeidad y la motricidad, y desde ahí vamos a pensar juntas y juntos a qué referimos cuando hablamos de corporeidad y motricidad. Por supuesto que uno imagina, a priori, los profesores de educación física ya manejamos como mucho, digo, en nuestras planificaciones, en nuestros diseños, siempre estamos poniendo el acento ahí sobre la corporeidad y la motricidad, porque no siempre fue así en la educación física, y sobre todo porque aún persiste cierta resistencia en cuanto a este paradigma. Pero cuando hablamos de corporeidad y motricidad, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son los conceptos que la sustentan? ¿Cuál es la mirada que sostiene a estos dos grandes conceptos? ¿Qué nos dicen las diferentes ciencias en cuanto a la corporeidad y la motricidad?
Estamos entendiendo a la corporeidad como el cuerpo y a la motricidad como el movimiento. Entonces, en esta conjunción hablamos de cuerpo en movimiento, por ejemplo. ¿Alcanza con eso? ¿Es suficiente? ¿Es un reduccionismo hablar de la corporeidad y la motricidad bajo esos dos preceptos? Digo, este cuerpo moviéndose. La respuesta básicamente, y si consultamos, vamos a decir que sí, que es un reduccionismo hablar de corporeidad y la motricidad como cuerpos en movimiento. Digo, es un término que le queda chico, acotado, a estos dos grandes conceptos que vamos a verlos desde diferentes aspectos y diferentes aportes que hacen las ciencias, las diferentes ciencias. Vamos a ver cómo la psicología, la antropología, la educación, la pedagogía, ve estos conceptos, cuáles son sus aportes y por qué decimos que la corporeidad y la motricidad son la base no solamente del desarrollo motor, sino es la base para una educación significativa en nuestros gurises. Lo vamos a sostener desde diferentes preceptos y lo vamos a ir armando juntos con el aporte que ustedes también quieran realizar, como para que podamos poner en discusión, objetivar estos dos grandes términos y entender cuál es la dimensión cuando hablamos de la corporeidad y la motricidad, cuál es su dimensión y cuál es su importancia. ¿Pasamos? Bueno, en el surgimiento de estos dos conceptos, dos grandes conceptos, porque ya vamos a hacer un poquito de historia, breve, no se preocupen, no va a ser extenso, pero tenemos que hablar de la corporeidad y motricidad desde un surgimiento, porque como decía anteriormente, no siempre fue planteado desde ese lugar. La necesidad de movimiento surgía históricamente desde otros lugares, que ya lo vamos a ir analizando, pero al surgir la corporeidad y la motricidad, nos abre un nuevo paradigma, una nueva forma de mirar, y esto tanto es así que dio surgimiento a la ciencia de la motricidad humana. La ciencia de la motricidad humana es tomada por la pedagogía, incorporando estos conceptos para resignificar lo que tiene que ver la educación a partir justamente de la corporeidad y la motricidad y cuáles son sus aportes. Vamos a pasar. Un poquito de historia nada más. Les decía que no siempre fue visto así. Estos dos conceptos fueron en surgimiento y tuvieron su aparecer a partir de una historia fundada desde el dualismo. Digo, tanto Platón en el siglo V como su discípulo Descartes en el siglo XVII, nos hablaban de este dualismo, de esta cuestión escindida, separada entre el cuerpo, en ese momento el cuerpo y el espíritu, el cuerpo y el alma, el cuerpo y la mente. Estas dos formas, esta cuestión binaria que vemos y que se ha sostenido durante siglos en nuestra sociedad, en nuestra concepción de la humanidad, entendiendo que el cuerpo y la mente eran dos cosas separadas. Podemos recordar, los profesores de educación física, este lema que hemos visto 1000 veces, mens sana in corpore sano. Bueno, de eso se trata. Pasamos esta mirada binaria, esta mirada dual de lo que tuvo que ver con el recorrido de nuestra historia. Entonces, hablábamos de este cuerpo como instrumento de la mente, y en este aspecto hay una separación entre las ciencias naturales y la ciencia del espíritu. Digo, desde esta concepción, desde la mirada binaria, combinándola con las diferentes ciencias, se entendía de esta manera que lo importante, que lo trascendente, tenía que ver con lo que yacía, con lo que yace en el pensamiento del hombre y no en su cuerpo. Su cuerpo está sumido
a tareas específicas solamente de movimiento, mecanizados, automatizados, para lo cual necesitábamos cuerpos dóciles, adiestrados, sin mucha capacidad de rebelión ni mucha capacidad mucha capacidad crítica, que obedeciera y que pudiese responder a esta mente, a esta cabeza que pensaba, y el cuerpo que era sometido a los pecados y a los designios de la carne. Pasamos. El individuo moderno y la transformación a través del cuerpo, a partir de este pasaje histórico que vamos viendo y la importancia de la corporeidad en este reconocimiento subjetivo y de la cultura, nos empezamos a cuestionar esta idea cartesiana en el siglo XX, sobre todo, donde empiezan otras miradas de la educación, más o menos este surgimiento de cuestionarnos y de incorporar la psicología y la pedagogía, fue alrededor de la década del 70, y empieza a haber unas nuevas miradas, y entendiendo que este sujeto era un cuerpo sujeto y una educación en el movimiento. Digo, empezar a cuestionar esta docilización que estábamos haciendo en este cuerpo, en la escuela, esta invisibilización que sostenía la escuela para buscar este sentido homogéneo de un propósito único, para lo cual cada uno de los instrumentos que de ella emergían estaban al servicio de ese capital, digamos, ese capital cultural. Pasamos. Entonces aparece esta dimensión de la corporeidad. Y hablamos de la corporeidad desde diferentes dimensiones. Las dimensiones emocionales, sociales, simbólicas. Decimos que el proceso de desarrollo de la corporeidad se desarrolla a lo largo de toda la vida. Es una construcción a través del movimiento, de la acción y de la percepción sensorial. Hablamos de la corporeidad como una síntesis antropológica en el mundo de la vida. Relación del ser humano consigo mismo, con los otros y con el mundo. Cuando hablamos de corporeidad, estamos abarcando todas estas dimensiones. Esta fuerza que ponemos a la luz y resignificamos el valor de nuestro cuerpo, y como seres únicos, ya no separados, escindidos entre lo que es la razón y el cuerpo, comprendiendo que no existe esta división, sí persiste culturalmente, pero bueno, todo lo que es una construcción le merece una deconstrucción, y el saber que somos seres únicos y que no hay una jerarquización entre lo que es el pensamiento o el intelecto y lo que es la expresión del cuerpo, nos hace comprender la dimensión de la corporeidad. La traemos a este plano, lo traemos a este plano de la educación, porque es imprescindible ponerla en cuestión, objetivarla. Digo, cuando uno la pone en la mesa y la puede desagregar, desarmar, analizar, complejizar, entendemos que nuestra cultura, que nosotros, cada uno de nosotros, estuvo atravesado por esta forma y esta percepción que en esos momentos históricos de nuestra formación se fueron gestando. Digo, hasta hoy mismo es muy común encontrar dentro de lo que tiene que ver con la institución escuela, esta jerarquización de las materias, por ejemplo, las asignaturas con mayor valor curricular que otras, entendiendo que, por ejemplo, para la educación física es un tiempo que se dedica para la salud y el bienestar de nuestros estudiantes, un poco para liberar energías, y que después vamos a volver al aula a comprender, a aprender, a hacer lo necesario, lo productivo, lo que realmente importa dentro de lo que tiene que ver con nuestro contenido curricular, y que a lo que a nuestros estudiantes le va a ser significativo en su vida y en su producción. Todavía se sostienen esos conceptos que, si bien se trabajan
aunque sabemos que hace mucho tiempo hay nuevas lógicas en el campo de la educación, aún se sostiene esa mirada, esas lógicas positivistas que, que jerarquiza ciertos conocimientos por encima del otro y sobre todo la forma de llevarlos adelante. Nosotros sabemos, estamos en el nivel inicial, repito, siempre es más fácil porque ustedes tienen un recorrido muy rico, muy enriquecido, muy productivo. No sé, el juego para ustedes es una bandera fuerte que la sostienen y la defienden y eso es realmente muy alentador. Pero bueno, cuando nuestros gurises pasan de la sala de 5 años a los 6 ya son grandes. Ya parece que la organización escolar ya recobra otro sentido, ya el tiempo de juego pareciera ser que es un juego olvidado, un juego que no está unido a la producción, no está unido a lo estrictamente pedagógico. Entonces, eso es lo que ponemos hoy en cuestión, esa mirada, esa forma de entender la educación que tiene que ver con nuestro pasado positivista, decíamos, con el normalismo y con nuestra forma de hacer escuela. Pero bueno, la corporeidad nos habla de esto, nos habla que es la forma de expresarnos, la forma de estar con otros, de entender el mundo, de entender cada concepto que esgrimimos a través de los conceptos que nosotros queremos que nuestros estudiantes tomen, digamos, de todo este capital cultural que nosotros transmitimos a nuevas generaciones. Bueno, la corporeidad y la motricidad es una vía, es un camino súper fértil, súper rico como para poder producir de ello no solamente conocimiento, sino construir subjetividad, encontrar vías de comunicación, de valoración interna, valoración, hacia el otro, de respeto hacia el entorno, de comunicación con lo que tiene que ver con los espacios que voy ocupando. De eso nos habla la corporeidad. Voy pasando, me parece que me pasé como 5 diapositivas, así que paso si quiera. Ahí está. Bien, André, gracias. Decía esto justamente, que la importancia de la corporeidad en la comunicación y en las relaciones humanas, de esto nos habla las diferentes ciencias cuando nos habla de la corporeidad, del conocimiento propio, del conocimiento de los demás, del cuerpo como construcción social sobre todo. Este concepto es tan potente, digo, nosotros somos seres sociales, nos construimos a partir de un otro, de la mirada del otro, del cómo me aloja ese otro, desde ese lugar voy construyendo lo que tiene que ver con mi persona, de la relación con el cuerpo, el sujeto y con la cultura. La corporeidad es un proyecto de humanización a través de la acción. Paso. Bueno, rescato lo que veníamos conversando un poco de lo que tiene que ver con la corporeidad, vuelvo a poner el eje en ese gran concepto. Cuando hablamos de corporeidad, obviamente estamos trascendiendo lo que tiene que ver con el cuerpo y mucho más con este cuerpo biológico. Estamos hablando de este punto de sistemas que nos están, que nos permiten expresar, que nos permiten comunicar, que nos permiten construir, relacionarnos, que nos permiten aprender. Digo, en la educación en general, la parte de corporeidad y motricidad pareciera estar solamente sujeta a las horas de educación física, y los profesores de educación física somos como los responsables de esa área, como en diría que casi como una exclusividad. Hago la salvedad de nuevo en el nivel inicial, que encuentra otras vías, por suerte, y encuentra otros caminos como para poder sostener la corporeidad y la motricidad dentro de sus aprendizajes, pero por lo general la educación sostiene esa lógica y aún resiste ciertas miradas hacia fortalecer los conocimientos que estoy abordando con la mirada de la educación física.
Digo, pero no como la mirada de la educación física únicamente como asignatura, sino como este gran espectro que contiene la corporeidad y la motricidad, a sabiendas de que ese recurso que voy a estar utilizando, digo, esa lógica de la corporeidad y la motricidad, va a ser una herramienta valiosísima dentro de mi proceso de enseñanza-aprendizaje y que va a ser absolutamente significativo para esta niña, este niño que estoy ayudando a construir su camino del conocimiento, a construir su subjetividad, a la relación con ese otro, la relación consigo misma. Estos valores son los que ponemos ahí como en negrita, que nos suene y nos resuene y que nos haga volver la mirada hacia nuestras prácticas, analizar realmente qué es lo que en ello persiste, qué es lo que nos deja este concepto como para poder nutrir nuestras prácticas. Cuando hablamos de motricidad, decíamos que también podríamos asociarla a, bueno, motricidad debe estar diciendo movimiento. Y si bien es una parte del movimiento, también le quedaría corta. Así como a corporalidad y corporeidad le queda, es un reduccionismo, el movimiento y la motricidad en sí misma también lo sería. Digo, si nosotros asociamos a la motricidad con el movimiento en forma exclusiva, estamos perdiendo de un capital enorme de lo que tiene que ver con este concepto en sí mismo. Es el movimiento, pero es mucho más que esto. Un movimiento nosotros lo podríamos asociar como un cambio de posición o como alguien que me está dirigiendo, no sé, vamos a imaginarnos una clase de educación física de antes o nosotros yendo a una clase en un gimnasio, la profesora está delante y dirige nuestras acciones y nosotros movemos nuestro cuerpo. Bueno, ahí estaríamos hablando o analizando si estamos hablando de motricidad cuando estamos moviendo nuestro cuerpo. Decía que por una parte sí, tiene que ver con el movimiento, pero tiene que ver con mucho más que el movimiento, con estas técnicas que van a desplazar mi cuerpo de un lugar hacia otro, y nos va a estar hablando de otros enfoques y de otra expresión de lo que tiene que ver con el movimiento. Pasamos. Decimos que la motricidad es el movimiento humano, pero como un sistema complejo, que se relaciona con lo objetivo y con lo subjetivo, con la historia, con la cultura, con lo particular y lo colectivo. Pero ¿qué decimos cuando estamos expresando todo esto? Decimos que la motricidad es una forma concreta de relacionarse, de ser humano, de ser consigo mismo, con los otros y con el mundo. Es este movimiento que expresa intención, que expresa subjetividad, es decir, lo que quiero y lo que deseo hacer a través de mis movimientos. Busco esta relación conmigo misma, busco relación con el otro, busco construir una identidad motriz, una adquisición de técnicas, pero me relaciono a través de la motricidad y la forma de visibilizar, de estar, de comunicar, de expresar en este mundo. Nosotros sabemos que la comunicación verbal ya no es suficiente para expresar lo que tiene que ver con este mundo. Sabemos que la primera comunicación, la primera expresión de comunicación que tenemos cuando somos bebés es a través de la motricidad, es a través del tacto, es a través de tocar a ese otro, de relacionar, de ver. Hice una pausa porque dicen que se cortó, no sé si ustedes me están escuchando. Se cortó un segundo para mí también, no sé. Sí, se cortó un ratito, sí, un segundito. Pero sí se entendió bien, Eugenia. Es como que se tildó un segundito y siguió.
Perfecto, sigo entonces. Bueno. Vieron que no sería, primero, no seríamos docentes si no se nos corta el audio, porque esa es típica de todos los actos y todos los, y no seríamos, se corta, se sigue cortando un poco, bueno. Bueno, pero era para que despertarlo, por si había alguno. Ahí está, bueno. Siga nomás, avance. Bueno, ojalá no se corte, no sé qué mucho que decir, porque en esto quedamos sujetos a lo que la tecnología tiene ganas de hacer con esta clase, ¿no? Así que bueno, le vamos a poner un poco de onda nomás y seguimos y vemos cómo va pasando. Entonces decimos que la relación entre motricidad es la forma de visibilizar, de visualizar y de concretar esta vida de cada uno de nosotros a través de nuestros movimientos. Por eso es mucho más que movimiento, es mucho más que esta acción motriz de, no sé, de una contracción muscular o de mover los diferentes segmentos corporales. Tiene que ver con mucho más con la expresión que en el movimiento en sí mismo. Por eso corporeidad y motricidad van de la mano, porque la corporeidad es esta intencionalidad que yo quiero transmitir y el movimiento, la motricidad, es lo que lo va a plasmar, es lo que lo va a ejecutar para poder manifestar esta corporeidad a partir de los movimientos que yo quiero realizar, de la resolución de los problemas, de cómo me relaciono con el otro, cómo me relaciono con el ambiente, cómo me relaciono con los objetos y sobre todo cómo me relaciono conmigo misma. Voy a pasar. Bueno, retomamos. Ahí avisan que hay una compañera que no se puede unir, ya le van a admitir. Retomamos un poco algún concepto que tiene que ver con la educación física y esta dicotomía de mente y cuerpo sostenida durante mucho tiempo en la escuela y una necesidad de reorientar nuestras prácticas centrada en la corporeidad y en la motricidad. Retomando este concepto de sujeto, nosotros sabemos que la educación física corre el foco a partir de los años 70, como les decía, cuando surgen estos conceptos, poniendo como centralidad algo que antes estaba en el rendimiento, en la salud física, en el deportivismo, en estas clases más hegemónicas, buscando el rendimiento, la corre hacia este sujeto. Por eso repasamos este concepto de sujeto y ponen como centralidad a este sujeto, a este estudiante que tenemos frente a nosotros. Por eso reconocemos estos rasgos de corporeidad y motricidad y entendemos que la educación física es la llave, la herramienta para poder encontrar en esos estudiantes, en cada uno de ellos, su manifestación de la corporeidad y la motricidad. Nosotros agilizamos o proponemos que esto aparezca, porque sabemos que es la forma que tienen nuestros gurises de poder hacer significativos sus aprendizajes, pero no solamente desde el punto de vista pedagógico, sino también desde el punto de vista, y lo más significativo, es de estar en este mundo, de estar y de sostener su vida, de poder trascender, de poder animarse a ciertas cuestiones que tienen que ver con el que yo sé, yo puedo, yo me animo, yo puedo hacerlo. Entonces, recorrer estos sentidos van a ser altamente significativos desde edades muy, muy iniciales dentro de lo que tiene que ver con el recorrido escolar. Digo, por eso lo abordamos acá en este espacio de educación inicial, que si bien ustedes tienen un rescate fabuloso de estas perspectivas, bueno, siempre está bien poder recordarlo, poder manifestarlo, poder trabajar en forma conjunta. Perdón, hago una pausa porque no sé si se está cortando o no, pero bueno, sigo. La idea es trabajar en forma articulada con ambos saberes, con ambas especificidades, la educación física junto con el nivel inicial, en este recorrido mancomunado, aunado, fortaleciéndose estos dos saberes para encontrar la potencia y la riqueza para nuestros estudiantes.
Me parece que ambas miradas, la ciencia de la educación física, la ciencia de la educación inicial, nos dan un aporte valiosísimo como para encontrar estos puentes entre ambas disciplinas escolares y poder hacer un recorrido fabuloso, teniendo como premisa y como punto de partida estos conceptos como la corporeidad y la motricidad. ¿Pasamos? Algunas conclusiones principales sobre el concepto de corporeidad. La corporeidad se refiere a la vivencia y a la experiencia del cuerpo. Estos dos conceptos me parecieron interesantes para poder ahí volver a mirar, refrescar en la concepción, en nuestro recorrido teórico. ¿A qué referimos con vivencia, con experiencia, con esta experiencia que tiene nuestro cuerpo en manifestación de la vida y en el entorno que estamos trascendiendo? Tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista afectivo y cognitivo. Es el modo de que una persona se percibe a sí misma. Esto también, la potencia de este concepto, digo, cómo nos percibimos a nosotros mismos, independientemente de la mirada social y hegemónica que se filtran dentro de lo que tiene que ver con nuestra vida en sociedad y nuestro sistema de vida capitalista. Digo, la percepción que nosotros tenemos de nuestro propio cuerpo, de nuestra corporeidad, bueno, y que nosotros podamos enseñárselo a nuestros gurises, ayudarlos a encontrar ese camino, me parece de un valor enorme. La corporeidad implica la ciencia y la valoración de sí mismo, así como la capacidad de expresarse, de comunicarse y de relacionarse con los demás. Esta cuestión que veíamos recién, de yo me animo a hacer, yo puedo hacer, yo lo voy a hacer, estos conceptos que ayudamos a que a nuestros niños y a nuestras niñas se animen, a que puedan, a que prueben, a que desafíen, independientemente de la técnica, independientemente de cómo lo recorren, en los tiempos que lo pueden recorrer. Bueno, el poder hacerlo, esta significación, este armado subjetivo de que los gurises nuestros se animen, yo creo que ese es el mejor regalo que nosotros le podemos dar a nuestros niñitos, desde el nivel inicial hasta que terminen el secundario, ¿no? Digo, el que ellos se animen, el que puedan, el que todas estas cuestiones que vienen de la afuera, bueno, no les hagan daño, digo, que puedan sostenerse en otros paradigmas, en otras fortalezas. Y bueno, ahí hacemos nosotros nuestro camino, nuestras intervenciones, no solamente desde el punto de vista pedagógico, hacemos nuestras intervenciones como una transmisión de la cultura a nuevas generaciones, ¿no? Y bueno, encontrar estos caminos me parece que vale la pena poder hacerlo. Ahora vamos a ver un pequeño videíto que nos habla de un resumen de lo que tiene que ver con la corporeidad y la motricidad. Un pequeño resumen de esta primera parte recorrida. Para integración de la corporeidad. La corporeidad se manifiesta en una amplia gama de gestos, posturas, expresiones corporales y acciones motrices, relacionadas con emociones y sentimientos. Una amplia gama de gestos. La corporeidad se manifiesta en una amplia gama de gestos, posturas, expresiones corporales y acciones motrices, relacionadas con emociones y sentimientos presentes en diversas situaciones. Por ello, es entendida como una construcción permanente que las personas hacen de sí. Para favorecer la corporeidad desde la educación física, es necesario promover ambientes donde los alumnos exploren con confianza sus posibilidades motrices, a fin de que conozcan, acepten y cuiden su cuerpo. En este video reconocerás los principales aspectos que intervienen en el proceso de aprendizaje vinculado con el componente pedagógico didáctico, integración de la corporeidad, que contribuye a adquirir conciencia de sí mismo y de su entorno. Estos son la identificación del esquema corporal, la percepción del entorno, el desarrollo de la expresión corporal,
la percepción de las personas, el reconocimiento de la imagen corporal y la construcción de la identidad corporal. La identificación del esquema corporal refiere al conocimiento de las partes del cuerpo y su funcionalidad para realizar acciones motrices. Las actividades lúdicas en las que los alumnos eligen partes del cuerpo que utilizarán para realizar acciones como desplazarse sobre determinados segmentos corporales o en las que se mueven al seguir un ritmo, entre otras, contribuyen a lograr un mayor conocimiento de su cuerpo y de sus posibilidades, expresivas y motrices. La percepción del entorno se logra al usar los sentidos para reconocer y explorar los espacios y objetos con los que interactúan, es decir, al identificar características que los diferencian, tamaño, textura, color, temperatura, entre otras. El desarrollo de la expresión corporal se da al reconocer sus características y utilizar el cuerpo para manifestar ideas, emociones y sentimientos. La percepción de las personas se relaciona con la posibilidad de interactuar con los demás, favoreciendo así el reconocimiento de posibilidades y límites propios, así como semejanzas y diferencias entre iguales. La imagen corporal hace referencia a la representación que cada uno tiene de su cuerpo y sus posibilidades. Con base en ello, los alumnos identifican las características que los distinguen. La educación física debe promover aprendizajes significativos para que los alumnos logren un mayor reconocimiento y aceptación de sí y de los demás. De esta manera, se afianza la construcción de la identidad corporal al propiciar que niñas, niños y adolescentes, desde preescolar hasta secundaria, valoren las posibilidades motrices, cognitivas, actitudinales y afectivas que los hacen únicos y auténticos, que se transforman constantemente como parte del proceso de integración de su corporeidad. Bueno, este es un pequeño resumen que después vamos a compartir todo el material. Como así también fui, como para que se queden tranquilos, ya también van a pasar la planchita de la asistencia. Pero bueno, en esta síntesis quería poner algunos ejemplos, si bien es un poco más acotado de lo que fuimos desarrollando, digo, no por la extensión, sino por los conceptos que de allí derivan. Digo, podemos ver a grandes rasgos una síntesis de lo que se fue elaborando. Yo no diría aceptación cuando habla de la percepción de nuestro cuerpo, dice la aceptación de nuestro cuerpo y de los demás, hablaría de celebración de la diversidad y no de la aceptación. Para no ponernos en un lugar asimétrico, ¿no? Hablar de aceptación pareciera ser que yo te estoy aceptando a vos como si estuviera de distintos, todos, todas somos diferentes, y entenderlos desde edades muy tempranas, bueno, va a hacer que el camino sea mucho más rico y que estas cuestiones sociales empiecen a descubrir otros caminos, otras formas de comprensión, otras formas de visibilización y sobre todo otras formas de estar en esta sociedad. Compartimos de nuevo las filminas, los flyers, no sé cómo se dice ahora, pero bueno. A la vez que mientras se va compartiendo vamos a ir pensando y lo vamos a ir poniendo en el chat algunas cuestiones que tienen que ver con algunos conceptos, como qué le podríamos sumar a algunos conceptos que ya vamos a ir viendo juntas, seguramente desde nuestra experiencia, de la riqueza que cada una y cada uno de ustedes tienen en el territorio, en el recorrido, en su formación. Lo vamos a ir nutriendo y lo vamos a ir haciendo mucho más rico de lo que está seguramente. Pasamos una filmina, por favor. La conclusión final fue, la de recién, perdón, fue la de corporeidad, y ahora lo vamos a dar desde el concepto de la motricidad. Y acá les voy a pedir la colaboración a todas y a todos en el chat. ¿Qué más le podríamos sumar?
Decimos que la motricidad se sitúa en el plano cultural, simbólico, social, intuitivo, afectivo, intelectual y motor. En consecuencia, el movimiento es una de las manifestaciones de la motricidad, centrado en un ser humano multidimensional y en un movimiento intencional. Se reconoce que no solo es una cuestión de coordinación y destreza física, por supuesto, sino fundamentalmente la motricidad es expresión de, y acá me gustaría que entre todas y entre todos, y con la valiosísima experiencia que cada uno de ustedes tengan, podamos poner en el chat qué les parece a ustedes que es motricidad. Es expresión de emociones, dice Natalia. Por supuesto, Natalia. Gracias por tu aporte de libertad, qué divino. Qué hermoso concepto, sí, me encanta. Qué lindo, vamos a tomar nota de vivencias, de juegos, de movimientos, de vivencias, de experiencias, de creatividad, interacción, de felicidad, de interacción, de sentimientos, de derechos. Qué hermoso lo que está pasando, de deseos, de creación, de expresión del cuerpo, de juegos, de encuentros, de expresiones, del ser, muy bien, qué hermoso, por supuesto, de la corporeidad, de la motivación, de la libertad, de movimientos propios y con nosotros, de libertad, de sensaciones, se repite libertad, es acción, es felicidad, es comunicación, es exploración, posibilidades, es emoción, es comunicación, es movimiento, es vida, qué lindo, es expresión del cuerpo, es creatividad, emociones, se repite. Muchas gracias, colegas. Qué hermosos realmente lo que surge y lo que viene. Súper enriquecido este concepto y realmente lo tendríamos que poner a cada uno porque lo vuelve mucho más potente, más poderoso, más significativo, recorre otros sentidos. Digo, todo lo que pusieron, cada una de las expresiones que fueron apareciendo de espontaneidad, dice la compañera. Por supuesto, es todo eso. La motricidad es todo eso. Es todo eso. Y nuestras clases deben reflejar todo eso. Seguramente la reflejan. Seguramente están ahí mostrando cada una de estas expresiones. Digo, qué lindo encontrarse y poder, porque cuando uno lo está poniendo es porque las internalizó, las lleva adentro, sabe que ese es el recorrido, que ese es el camino, que por ahí va la cosa, por eso la puede manifestar y la pone en ejercicio de cooperación, de expresión, de diversión, qué lindo. Preventivo, dice Leonardo. Mónica, levantaste la mano sin querer, queriendo. ¿Querés hablar? Ningún problema, habilitar el micrófono sin ningún drama, ¿eh? Me parece que fue sin querer. De desahogo, qué lindo, qué lindo. Qué lindo lo que apareció, realmente hermoso el poder... perfecto, dice la... de compañerismo, de inhibiciones, de espontaneidad, de posibilidades. Yo sigo leyendo más arriba algunas que se pasaron. Perfecto, sí, gracias Mimi por ayudarme, bárbaro. Sí, es de todo eso, es de afectividad, de contacto con el otro, de estos movimientos intencionados, es resolución de problemas, es aprendizaje, es cooperación, es garantizar derechos, es el juego por el juego mismo y es el juego intencionado desde el lugar pedagógico, es ambas cosas, es todas esas cosas, es todo este conjunto de hermosos conceptos que fueron surgiendo y que se fueron construyendo, porque entiendo que así lo vivimos, que así lo expresamos y que así recorre nuestras clases. De expresar, de comunicación, de interacción, de aprender a través del cuerpo, del encuentro. Exacto. Yo creo que todavía sostenemos esta idea de tener, obviamente que llegará el momento en que ya no, que no la tengamos que decir, decir, aprender a través del cuerpo es sostener en algún lugar, entiendo por qué se dice,
entiendo que lo debemos de seguir diciendo aún, porque todavía no he encontrado ese equilibrio. Digo, nosotros con el decir estamos aprendiendo, tendría que ser suficiente, porque pareciera que si no también escindimos el cuerpo de la mente, ¿no? Entonces, entender que somos una sola cosa, nuestro intelecto, nuestras capacidades cognitivas, como nuestro cuerpo, nuestro movimiento, es todo nuestro ser. Entonces, decir, estamos aprendiendo, alcanzaría con decir, estamos jugando porque estamos aprendiendo, o estamos manifestando diferentes emociones, afectividad, conexión, colaboración, todo lo hermoso que surgió acá, es a través de nosotros mismos. Pero aún sostenemos este discurso porque necesitamos equilibrar, necesitamos que todavía nos entiendan que a través del cuerpo se manifiesta el sujeto. Digo, no deberíamos subrayar esto del cuerpo, pero lo debemos hacer por esta cristalización que ha tenido la educación durante tantos años, ¿no? De tantos siglos en realidad, de jerarquizar lo que tiene que ver con lo cognitivo y desprestigiando con lo corporal, o no sé si desprestigiarlo, pero darle un lugar subsidiario, secundario, al que recorre los sentidos del corporal. Digo, como si fuésemos dos cosas, la cabeza por un lado y el cuerpo por el otro, tan visto, tan sostenido y tan cuestionado durante tanto tiempo, y que aún se sustenta, se cristaliza, se ve, pero por suerte, bueno, también aparecen otras lógicas, otra de construcción, y vamos recorriendo otros sentidos del camino. Vamos a pasar. Pasamos la filmina. Bueno, acá lo que vamos a ver lo que tiene que ver con la espacialidad y la temporalidad, y uno de los conceptos que tomamos dentro de la educación física para organizar nuestras clases. Esto era imprescindible ver el concepto de corporeidad y motricidad primero, para entender que es entre otros, es con el grupo, es en la sociedad, es entre cada uno de nosotros. ¿Y por qué hago esta diferencia? Hay diferentes concepciones que van a dejar su aporte, que ahora la vamos a empezar a analizar un poco, que tiene que ver con las capacidades perceptivas motoras, capacidades perceptivas motrices, y cómo organizamos ciertos tópicos de nuestra clase como para llevar adelante la organización de la misma. Decimos que las capacidades perceptivo-motrices empezamos a desarrollar dentro de lo que tiene que ver con el nivel inicial, y tomamos tres ejes: la corporalidad o el esquema corporal, la corporalidad, repito porque no estamos hablando de corporeidad, estamos hablando de la corporalidad o el esquema corporal, la espacialidad y la temporalidad. De la combinación de las tres, mejor dicho, de estos tres ejes, va a surgir la lateralidad, el ritmo, la estructuración del espacio y el tiempo, el equilibrio y la coordinación. Entonces, en la estructura de nuestras clases, desde el nivel inicial sobre todo, nosotros organizamos nuestra clase para tener estos contenidos dentro de la especificidad de la educación física, y que por supuesto compartimos con el nivel inicial, porque bueno, propiciamos eso, que las clases y que todo lo que tenga que ver con lo motor, con la expresión de nuevas formas de aprendizaje, no sea exclusividad de los profesores de educación física, sino que sea una herramienta poderosa para poder abordar cualquiera de los contenidos que querramos llevar adelante. Digo, cuando nosotros empezamos a trabajar la espacialidad y la temporalidad, y combinamos estas formas, van surgiendo lo que tiene que ver con el ritmo, le decía, la coordinación, la lateralidad, la coordinación, las diferentes expresiones del movimiento, pero desde ese análisis, desde esa organización que nosotros hacemos, vamos a dilucidar ciertos aspectos para poder ponerlo en la práctica. Ahora yo les voy a invitar a ver un pequeño videíto muy cortito y que analicemos juntas ciertas características que adoptan seguramente muchas de las clases que nosotros también llevamos a cabo.
Así que vamos a ver un videito cortito de lo que tiene que ver con una clase de educación física, con una mirada un poco más objetivante de esto, como para poder analizarlo juntas. Ya se va a compartir. Euge, quisiera saber Sí. cómo se llamaba el video, cuál de todos. Ay, No, no me acuerdo. el de la clase, A ver. lo que dice educación. Esa, cualquiera de las dos, está muy bien. Es para que analicemos juntas, cualquiera de las dos clases va a estar muy bien. Ahí estamos, perfecto. Puedes moverte más, escapar. Un brazo arriba, un brazo adelante, cruzando las piernas, colita hacia atrás. Ahora no puedes moverte más, escapar. Tirando, bracitos de lado, no puede parar, continúa girando. Yo quiero ver quién es el que puede quedar parado. Mano a cabeza, a la cintura, un pie adelante y el otro atrás. Ahora no puedes moverte más, escapa. Mueve la cabeza, mueve las manos, con mucho de vuelo hasta el suelo. Yo quiero ver quién es el que puede quedar parado. Y vamos a girar, girar. Girar en el lugar. Y nadie se puede parar. Voy a contar y terminar. 3, 2, 1, escapa. Hermoso. Bueno, ahí mientras estábamos pasando el video, miraba a una de las compañeras, a ver, qué dice acá, sí, me encanta la estatua, buenísimo. Decía que planificaba junto con la docente del nivel inicial y con base en el marco normativo que son los diseños curriculares. Por supuesto, eso, pero va de suyo, eso es desde el ABC. Trabajamos en forma coordinada con la maestra, con la profesora de nivel inicial, por supuesto, nutriendo desde ambos campos y con los diseños curriculares, por supuesto, eso está muy bien que así sea. Bueno, este es un pequeño ejemplo que quería que por ahí miremos con otros ojos tal vez, o volver a mirar algo que tiene que ver con nuestras prácticas. Seguramente en nuestro recorrido hemos hecho algo parecido a esto, que está perfecto, está muy bien, y que vimos a estos niñitos y niñitas bailando, siguiendo... Sí, perfecto, sí, exacto, es justamente eso, ¿no? Estoy leyendo lo que dice acá la compañera, que usan ese recurso, perfecto, digo, porque hablábamos de que surge el ritmo de la combinación de la corporalidad, del espacio y el tiempo, surge el ritmo, y justamente a través de la manifestación de la música y de ciertas consignas que va describiendo la canción, este recorrido se cumple, así que está re bueno, digo, ¿no? Y los chicos podían dar vuelta y ubicar su cuerpo en el espacio, seguir una consigna. Yo lo que quisiera ahora sería que nosotros pensemos juntos, a partir de este recorrido que hicimos de la corporalidad, y la motricidad, si nosotros tenemos siempre, vamos como a exagerar esta postura, digamos, si nosotros usamos siempre este comando, si nuestras clases tienen otro sentido. Digo, estoy hablando de siempre usar el comando de la voz o el comando de la música, el comando del profesor, o damos un tiempo para que lo emergente,
que tiene que ver con la resolución de los problemas, lo creativo aparezca, viene, o nuestras clases están sujetas siempre a un comando, a una dirección que estamos un poco acostumbrados a hacer. Si yo me lo pregunto a mí misma, diría que mi recorrido por la educación inicial o en los primeros grados y también en la educación primaria se ha sostenido en un alto porcentaje por lo que tiene que ver con el comando. Digo, y esto tiene que ver por, primero, una concepción, digo, de una construcción que uno después va pensando y deconstruyendo y dando lugar a ciertas cuestiones. Y en lo personal es porque en algún espacio, en algún momento, me daba miedo que la clase se me descontrolara o que no siguiera los contenidos pedagógicos que yo había trazado para ese día, para ese momento, para esa secuencia. Digo, entonces ese temor me daba mucho temor el poder perder ese sentido, ¿no? Ese trazado pedagógico que yo me había hecho. Entonces, quisiera que me cuenten si a ustedes les pasa lo mismo, qué sentido le ven cuando vuelven a mirar sus prácticas, si tenemos este espacio para que lo creativo, la resolución de los problemas aparezcan. Esto que enunciamos en forma conceptual dentro de los marcos teóricos de nuestra planificación, si aparecen dentro de lo que tiene que ver con nuestras prácticas concretas. Obviamente que esto es objetivarlo, ponerlo en cuestión. Me puse yo en primera persona. Buenísimo, Norma. Eugenia, le damos la palabra a Norma y después yo leo lo que van escribiendo en el chat, si te parece. Sí, claro que sí, por supuesto. Bueno, Norma, te damos la palabra. Buenas tardes o buenas noches. Hola, Norma. Hola. En mi caso, cuando trabajo con un elemento nuevo, primero los dejo que experimenten y después si hago la clase comando. Primero los dejo que jueguen a ver qué les surge con ese elemento. Y después sí, la clase comando. Claro. Eso es lo que quiero aportar. Gracias Norma por compartir tu experiencia. Muchísimas gracias. Después, María José dice que se observan también las libertades de cada uno, porque algunos en el baile estaban conectados y otros hacían lo que les salía o lo que querían en este video que hemos mostrado. Cristian Claro. dice, me encanta cuando los chicos tiran ideas y dejar llevar la clase por este camino. Pero muchas veces me siento observado como que la clase puede ser desparramada, pero creo que es lo mejor para que aprendan. ¿Vas a hacer alguna apreciación con este desorden, Eugenia? Sí, te escucho con alguna dificultad, pero bárbaro. Mil gracias por aportarnos y construir entre todos, de eso se trata. En principio, claro, esto de poner música, dejar bailar libremente, de no tener ahí, bueno, vos no estás bailando, vos no estás haciendo, esto se vio en el video, esto no se trata de decir qué está bien y qué está mal, sino volver a mirar y analizarlo desde otras percepciones, ¿no? Digo, voy a contar una experiencia y la voy a robar, no sé si está Alfredo, pero si estás Alfredo te la estoy robando. Alfredo, el supervisor de educación física, cuenta que en el nivel inicial, una de sus primeras experiencias, él programó su actividad con los aros y bueno, y empezó, y tiramos el aro con una mano, con la otra, bueno, lo que hacemos con este elemento generalmente, y que los chicos en un momento, cuando él los dejó un poquito para que investigaron un poco, desarmaron todos los aros y se armaron un trencito. Que eso a él le pareció tan potente, digo, que nunca se lo hubiese imaginado, que de ese elemento que él traía toda una planificación, surgió otra cosa, vino otra cosa. Por supuesto que no siempre está el emergente, digo, por ahí no surge, y tampoco vamos a estar, todo el tiempo sujeto al emergente, sino que vamos a buscar ese equilibrio que seguramente
lo sabemos encontrar bien y lo sabemos analizar, y que a veces también nos merece una nueva mirada y un replanteo de que si ese emergente está viniendo, si nos animamos a eso, cómo por ahí lo institucional nos lleva muchas veces a no animarnos, a no hacerlo, o a tener ciertas recaudos a la hora de poder hacerlo. Pero digo, bueno, es como buscar ciertos momentos para combinar entre el comando de nuestra voz, el comando de la música, el comando de lo que viene a surgir, también con esto que emerge de los chicos, con la creatividad, con la resolución de los problemas, con esta cuestión que los gurises disfrutan y pueden avanzar más allá de nuestra creatividad. Digo, porque cuando nosotros planificamos nuestras clases, las planificamos en función a lo que nosotros pensamos que los chicos van a estar esperando de nosotros, y eso está muy bien. Y va a estar alineado los marcos normativos, va a estar articulado con los conocimientos que queremos que los gurises incorporen con esta transmisión de la cultura, por supuesto, porque el objetivo pedagógico, el objetivo es la escuela. Pero también atrevernos, animarnos, ir avanzando en ciertos momentos, como cada uno se sienta cómodo, como para que esto del ejercicio de lo emergente, de la creatividad, de lo nuevo, empiece a aparecer, empiece a comandarse, empiece a dejarse ver en nuestras clases de educación física, en nuestras clases de nivel inicial. Claudia, si querés aportes más, Eugen. Sí, cómo no. Y leo algunos aportes y le doy la palabra a Claudia Lobato, que levantó la mano. Sí, cómo no. Natalia, muchas gracias a la gente que está aportando. Natalia dice, yo solo un momento cuando presento un material y al minuto les doy alguna consigna porque se desmadran mal. Miriam dice que utilizo comandos, voces, instrumentos, música, pero doy espacio a la creatividad, emergentes, incentivo cada logro y surgen más. Caro Rojas, se programa un recorrido siempre atendiendo a la vinculación y recibimiento de cada niño y niña ante cada propuesta. María Laura, el descubrimiento guiado. Laura dice que según lo que el docente busca recabar en esta clase. Araceli, yo llevo mi planificación, trato que cumplan los objetivos que propongo, pero dejar libre la posibilidad de participación, expresión y muchas veces adapto los juegos o pasos a seguir para que ellos lo logren. Lorena dicen que suele utilizar mucho el descubrimiento guiado, que es, como dijo otro colega, la clase parece un desorden, pero es fabuloso el aprendizaje logrado. Clarisa disfrutan mucho de canciones que impliquen movimiento, y bueno, nombra todas las canciones. El docente llega con una idea al comenzar y luego va tomando diferentes rumbos que le va dando a los mismos alumnos según sus intereses. Angie con Aros, que ellos exploren, y tuve una muy buena predisposición. Silvia dice que es tan importante al llevar algún elemento, dejar que los niños exploren. De esas exploraciones te sorprendes de la creatividad de los mismos. Lorena dice que muchas veces en el nivel inicial surgen estas cosas, algo, pero ellos siempre sacan algo nuevo que nos motiva a seguirlos y salir de lo que teníamos planificado. Ahora sí le damos la palabra a Claudia Lobato. Bienvenida, supervisora. Sí, buenas tardes. Se me corta cada tanto, se me corta. Se te cortó ahora justamente. Ay, que íbamos a escucharte. ¿Alguna docente, capaz Andrea, de nivel inicial, nos puede aportar? Digo, creo que el recorrido que fuimos leyendo, la mayoría tiene que haber sido profesor de educación física. La mirada del profesor de educación inicial. Bueno, buenas tardes. Con respecto a esta cuestión. Sí, estaba pensando, ¿no? Bueno, gracias por tu recorrido y por todo el abordaje y de todos estos conceptos que es necesario volver a traer para poder mirar, ¿sí? Para ponernos esa lupa de volver a revisitar lo que hacemos. Pensaba en el video y pensaba esto, ¿sí? ¿No? de la importancia de poder visualizarse cuántas veces por ahí
generamos propuestas, ¿no? Desde ese lugar, ¿no? También pensaba desde la cuestión de poder y implicarlos a partir de alguna canción, de alguna orden, de alguna consigna, ¿sí? Cuánto también tenemos que generar desde otro lugar, ¿no? Como ahí también decían, ¿sí? De darle la posibilidad de ofrecer recursos y materiales, ¿sí? Y también pensaba en esto de cuán importante es la propuesta pedagógica que hay detrás, ¿sí? Porque, bueno, a nosotros nos pasa también en el nivel inicial, acá puede hablar muchos docentes que seguramente están también conectados, y digo, cuánto uno cae a veces en la cuestión de generar propuestas a partir de los materiales y de cómo poder, y también atravesados por esto del tener que hacer y de tener que generar y producir, eso que hoy hablábamos, que vos también describías, de pensar la enseñanza desde ese lugar, y cuánto todavía estamos por ahí el silencio, el tiempo, el movimiento espontáneo y desordenado, pareciera ser cuestiones que es necesario trascender y avanzar, como que no fueran parte de lo que se puede generar en el nivel inicial, sobre todo, ¿no? Digo, pensando en esto de cómo construir la subjetividad y cómo potenciar esas posibilidades que los chicos traen, digo. Entonces, cuánto también tenemos que permitir de esa experiencia pedagógica de decir, bueno, en función de mi propuesta, en función de los propósitos, los contenidos, los saberes que quiero desarrollar, sea el equilibrio, sea la lateralidad, sea cuestiones puntuales, cómo poder ir llevando y ir generando propuestas diversas, ¿sí? Sumándole materiales, con consignas, más espontáneas, menos espontáneas, con qué juegos, ¿sí? ¿Qué juegos? Digo, pensando en eso también, cuánto podemos permitir, habilitar para que se genere esto de aprender por medio del juego. No solo por medio del juego, como solemos utilizarlo como estrategia, sino también poder pensar en la importancia del juego, ¿sí? Para ese anclaje cultural, para esas cuestiones, ¿no? Pero bueno, me encanta todo lo que va saliendo y todo lo que podemos ir pensando entre todos. Si alguien más se quiere sumar, habilitar, continuando con... Creo que Claudia, gracias Andrea, gracias por tus aportes. Claudia Lobato creo que estaba, a ver si se volvió la conexión, Claudia. No, si me permitís, sigo leyendo. Bueno, me dijo que no. Sí, por supuesto. Ay, pobre, bueno, sí, adelante. Bueno, ahí Antonella dice que en las propuestas de clase propone, valga la redundancia, manchas para iniciar y luego intenta garantizar la exploración de materiales de movimiento. Y también juegos cooperativos, siempre estando atenta a los disparadores que se van presentando. Y Romina dice que una gran herramienta que tenemos en el nivel inicial es poder detenernos y escuchar las propuestas de los niños. Al recibirlas surgen cosas muy ricas, pero el gran temor que tenemos quienes no somos profesores de educación física es no estar a la altura durante las clases. Lamentablemente no todos contamos con profes que nos acompañen. Lucrecia llevó clase planificada sin dejar pasar las ideas que aportan los niños con los elementos que les brinda alentándolos en sus logros. Ahí levantó la mano Silvia Bonomi. Le damos la palabra. Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. Hola, Silvia. Sí, la verdad que esto del juego está muy bueno, ¿sí? Yo trabajé durante 9 años en una escuela y me pasó que ya era una costumbre esto de planificar junto con la maestra, y trabajábamos a través del juego. Me toca titularizar y bueno, me encuentro con 3 escuelas totalmente diferentes donde los profes anteriores nunca habían dado educación física a nivel inicial. Así que cuando yo entraba, obviamente que el gran obstáculo que hay es ese apartado que el nivel inicial está por un lado y la escuela está por otro lado. Entonces iba a la salita a buscarlo y me miraban como que era una vista rara, no los podía conquistar y
comenzamos a crear un vínculo junto a las dos docentes de las diferentes escuelas a través del comedor. Cuando ellos se sentaban a comer, yo me sentaba con ellos para que me empezaran a conocer. Y después, recién de 2 meses, pudimos pasar al patio. Y ahora sí estamos trabajando bien, y era lo que comentaba hoy, que nosotras planificamos con los lineamientos curriculares de las docentes de nivel inicial junto con los diseños curriculares de primer ciclo, y con eso ensamblamos, y la verdad que nos está yendo bastante bien, pero cuesta a veces el principio romper el hielo de ellos, porque ellos no están acostumbrados a tener, ellos están acostumbrados a su seño, que es su segunda mamá en la salita. Por eso es tan importante. Gracias, Silvia, por tu aporte, re valioso, y gracias a todos los que fueron aportando. Esto es la idea, que nos vayamos nutriendo entre los diferentes saberes, las diferentes experiencias. La idea es justamente trabajar siempre en forma articulada con el docente de nivel inicial, de manera tal que podamos articular saberes, nutrirnos, poder encontrar puntos tanto de lo común como lo no común, como para poder enfocarnos en qué es lo que estamos trabajando. Surgió la cuestión de la planificación en forma muy, muy preponderante, y que es la forma que, nosotros como educadores tenemos para organizar nuestra labor, mediante la planificación, los cuerpos normativos. Cada uno revisa sus prácticas, la intención es esa, no es para nada poner en qué está bien y en qué está mal, sino solamente volver la mirada hacia cada una de las prácticas que nosotros hacemos, qué es lo que nos sirve, qué es lo que me animo a hacer, qué es lo que todavía me falta un recorrido como para poder animarme a que algunas cuestiones entren, como por ejemplo, pareciera, yo sé que cuando lo diga va a resonar feo, pero a veces cuando entras el caos, este caos desde el punto de vista de lo disruptivo, ¿no? Lo que entra y moviliza y rompe con este orden hegemónico, también tiene una lectura y también tiene una enseñanza. Y desde ese lugar, por supuesto que es difícil trabajar en eso, y estoy hablando de, como un caos controlado, digamos, una cosa así, ¿no? Cuando entra lo distinto, lo que rompe, lo que por ahí no sigue estrictamente lo pedagógico, también tiene un valor enorme. Esto es revisando, les repito, mi propia práctica, ¿eh? Cuando entiendo o cuando comprendí que la escuela también tiene que ser ese lugar de separación entre lo de afuera, entre lo productivo y la escuela y el cuidado de la infancia como derecho del niño, como derecho al juego, como derecho a la expresión, a que juegue porque es un niño y porque tal vez sea la única posibilidad del día que tenga para jugar y ser niño, y no tenga que ir a cumplir tareas, del orden del hogar, o de cuidado, o de trabajar, de aportar a la casa, de miles de situaciones sociales muy complejas. Por ahí el único momento y el único espacio que tienen para ser niña o niño es la escuela. Y que comprendí desde ese lugar que a veces lo que rompe, lo que no está estrictamente unido a lo productivo, no siempre, por supuesto, estoy sabiendo que en una institución escolar que tengo objetivos claros, que tengo lineamientos curriculares, que tengo cuerpo normativo, que estoy dentro de una institución, pero la institución escolar también debe ser ese lugar que salvaguarde a las infancias, que le haga jugar, por el placer mismo de moverse, de jugar, de expresar, de poder, no sé, abarcar todas las dimensiones del juego, y en eso hay un aprendizaje tan rico en ese caos, en esa cuestión de romper con cierta hegemonía, que nos deja mucha enseñanza a partir de eso. Por supuesto que la escuela tiene una estructura que nosotros seguimos y acompañamos. A veces, en algunos momentos, cuando venimos, a veces, en algunos instantes, romper con eso también deja una riqueza enorme. Obviamente,
Vuelvo a reiterar que lo digo desde la percepción propia, desde un recorrido que hace a mis propias prácticas y que, bueno, nos invitamos a mirar cómo son nuestras prácticas, revisar nuestras concepciones, revisar lo que la escuela nos ha dicho durante tanto tiempo, cómo ha tratado a los cuerpos de las niñas y los niños dentro de lo que tiene que ver con una cierta filosofía. Sabemos que hay otros caminos, otras vías, y vamos por ese lado, vamos orientándonos para ese lado de la motricidad, de la corporeidad, de la expresión, de la valoración. Vamos rompiendo con ciertos paradigmas. Levantaron la mano. Yo, Andrea. Andrea. No, pensaba también en esto para agregar, digo, cuánto de esta planificación conjunta podemos construir, ¿no? ¿Sí? Él o la docente inicial con el profesor o la profesora de educación física, ¿sí? No es tema de abordaje de este encuentro, pero digo, pensando, ¿no? Los modos en que se planifica el nivel inicial, que tenemos didáctica, proyectos, secuencias didácticas, digo, cuánto también podemos traer, ¿sí? A las clases o los momentos de educación física, ¿sí? Recuperar estas actividades y sobre todo el juego, por supuesto, de la centralidad lúdica y la forma en que los niños aprenden, niñas, digo, poder pensar en esto, de, bueno, estar abordando un recorrido y un recorte significativo de la realidad y cómo podemos potenciarlo en las clases, como por ejemplo pensar en juegos tradicionales si estamos abordando una cuestión específica, ¿no? Y poder pensar. Y también pensaba, y agrego esto que vos planteabas, Eugenia, de que a veces es el único espacio que tienen, ¿sí? El espacio que tienen, que hay una intencionalidad, hay un tiempo propicio para el juego, ¿sí? Sabemos del sedentarismo, sabemos de la falta de espacios verdes, de tiempos de adultos que acompañan este juego, entonces cuán importante es esto que ofrecemos, este espacio para la creatividad, esto para que surja, ¿sí? Lo que están necesitando, lo que jueguen, y cuánto tenemos que también saber de estos juegos, que tienen que ser muchos, diversos, que el repertorio tiene que ser amplio para poder por ahí poder acompañar y enseñar, para que este juego se convierta verdaderamente en un contenido a enseñar, ¿sí? Eso ya también lo vamos a ir viendo en otros encuentros, pero digo, también para agregar esto que vos estabas planteando, ¿no? De esta Exacto. diversidad y posibilidades que es necesario empezar a construir y a tejer, ¿sí? Porque sobre todo a nivel inicial tiene que ir enlazado con lo que también se está dando a nivel inicial, digo, porque si no, volvemos también a generar como la lógica más escolar que tiene que ver con el nivel primario, ¿sí? La clase de educación física que inicia y termina, y cómo este trabajo conjunto puede ser mucho más rico también, de decir, bueno, estamos dando esta propuesta pedagógica y cómo también podemos potenciarla con este espacio, ¿no? Que se cree, se construye entre varios. Exacto. Gracias, Andrea. Belén había levantado la mano. Sí, me quedé pensando, ¿no?, en esto cuando decían las clases desordenadas y lo rica que son, porque muchas veces uno planifica, digamos, un cierto contenido con una determinada actividad y juego, y capaz que en esa clase desordenada, que los chicos son los que proponen esa nueva creatividad, el contenido sigue estando presente. O sea, que el objetivo que nosotros queremos lograr en la clase sigue estando, por más que no sea como uno lo haya planificado, sino dándole lugar a esa propuesta, a esa creatividad que tienen los chicos, que muchas veces hasta nosotros mismos nos sorprendemos, ¿no? Porque como decía la profe, a mí no se me hubiese ocurrido. Entonces la importancia de dar lugar. También, digamos, por ahí una de las que comentaban decían que eso sucede en el nivel inicial. Qué triste es eso, ¿no? ¿Cómo no que eso pueda seguir sucediendo en el nivel primario y en el nivel secundario también? Que nuestros estudiantes puedan tener esa necesidad de espontaneidad, de creación y de ser ellos los protagonistas de las clases en toda su trayectoria y no que solo sea en este nivel inicial. Creo que sería todo mucho más rico también, ¿no? Coincido, sí, tal cual. Bueno, Sí. ¿Puedo hablar? Nos queda un montón para decir y es absolutamente enriquecedor cada una de nuestros decires. A mí me gustaría, si les parece bien, que podamos ver el contenido de ESI antes que, como para más o menos cumplir en tiempo,
Y después, si queda un espacio más, seguimos con esta conversación súper rica, que me quedaría un montón realmente aprendiendo junto a ustedes. Es súper valioso. Iba a leer nada más un par de... ¿Cómo? Perdón, Miriam, perdón, te corté. No. Pasamos esto y después al final leo todo lo que queda pendiente en el chat. Sí, exacto. Exacto, y lo vamos a recuperar y sepan lo que lo valoramos un montón. Bueno, esto lo vamos a pasar hablando de las capacidades físicas y motrices, sociomotrices, esto es lo que nos habla el diseño curricular. Lo vamos a pasar y vamos a ir a la filmina de la educación física, perdón, de la educación sexual integral. Lo vamos a recorrer, nosotros le vamos a dar todo este material por supuesto. Pasamos. Ahí, un poquito más para arriba, hacia acá, ahí está. Nosotros sabemos que la educación sexual integral es transversal a cada uno de los contenidos que nosotros tenemos que abordar. Esto es competencia desde el nivel inicial a cada uno de los niveles de la escolarización, por suerte, y también lo es para los espacios de las diferentes asignaturas. Pero cuando decimos, ¿qué es planificar desde la educación sexual integral? ¿De qué estamos hablando? Cuando me siento y digo, ay, me dijeron que tenía que planificar, ¿por dónde empiezo? ¿Qué quiere decir planificar desde la ESI? Yo hice una pequeña síntesis que también la vamos a enriquecer, seguramente va a salir una producción 1000 veces más rica que la que pude hacer con los saberes de cada uno de ustedes. Pero yo hice una pequeña síntesis que tiene que ver con es incluir los lineamientos curriculares y los contenidos para cada nivel, es abordar las efemérides relacionadas con la ESI, es planificar las jornadas de ESI en la agenda educativa, es planificar desde la integralidad de la ESI, implica revisar con qué autores trabajamos y en las voces que aparecen reflejadas, qué cuentos voy a leer, qué música voy a hacer escuchar a mis estudiantes. Implica desheterosexualizar nuestra mirada. Mirar distinto es deconstruir, es abordar otras formas de poder transitar, de habilitar y de habitar de nuestros estudiantes y de nosotros mismos en nuestro trabajo, en nuestras instituciones educativas. Es una forma diferente de poder llevar a cabo esto que tenemos que transmitir, pero trabajándolo nosotros en primera instancia. Yo quisiera, antes de poder enriquecer esta propuesta de qué es planificar desde la educación sexual integral, yo quisiera compartirles un pequeño videíto muy corto que nos habla de la perspectiva de género y cómo en este currículum oculto, digo, en estos decires, en estas tradiciones, en estas cuestiones que por ahí se nos filtra sin querer, vamos dando paso a lo subjetivo y a la construcción de la subjetividad. También es una invitación a mirarnos, a revisar nuestras prácticas, pero también a revisar nuestra formación, nuestro primer posicionamiento, nuestra primera introyección. ¿Qué nos pasa cuando hablamos, por ejemplo, en este caso que vamos a compartir desde la perspectiva de género? ¿Cómo empieza? ¿Por qué asignamos ciertos roles? ¿Cómo asumimos esa posición? ¿Por qué la sociedad se construye desde esos lugares? Y bueno, es la invitación a pensar. Y luego de ese videíto muy corto, vamos a pensar juntos qué es planificar a través o transversalizando los contenidos de la educación sexual integral. ¿Compartimos, André? Un segundito. Sí, sí.
bueno, este pequeño y tan significativo video lo quería unir a lo que vimos en principio, a este recorrido de la corporeidad y estas sensaciones de por qué se construye una subjetividad del sí puedo y también el de no puedo, o esto corresponde a ciertas categorías de género y otras no, en estas desigualdades que generamos y que cada una de las instituciones va construyendo dentro de sus rituales, sus tradiciones, de su currículum oculto, muchas veces sin una intención directa, por supuesto, pero dentro de una construcción social que también nos merece y nos llama a replantearnos, a mirar de nuevo, a deconstruir estas formas y volver a dar de nuevo, digo, a fijarnos de qué manera nos relacionamos con esta perspectiva, qué es lo que decimos, qué construimos, y qué aportamos nosotros a nuestra sociedad. Por supuesto que no podemos solo, pero bueno, cada uno de su lugar hace ese aporte y deja a la luz lo que cada uno reflexiona. Pero sabemos que lo que tiene que ver con la educación sexual integral nos excede en función a nuestro capital propio. Con esto quiero decir que independientemente de lo que nosotros pensemos, de nuestras tradiciones, de lo que nosotros traemos arraigado, más allá de eso, somos garantes de derecho en un Estado laico y que garantiza y constituye una ley para todas nuestras niñas y nuestros niños desde el nivel inicial, para garantizar el derecho de una educación sexual integral. Por lo cual, los agentes que puso el Estado para garantizar ese derecho somos nosotros. Somos cada una de nosotras, somos cada uno de nosotros como profesores desde nivel inicial hasta que termina la escolarización. Esos son los agentes que el Estado colocó dentro de su poner en ejercicio la ley para garantizarle a nuestros gurises que la educación sexual integral sea una realidad. Por lo cual es también esa invitación a revisar, a mirar, a encontrar nuevas prácticas. Antes de que quisiera siempre dejarlos y escucharlos y enriquecerme con esos conceptos, que sepan que dentro de los espacios, tanto del Consejo General de Educación como del Ministerio de Educación de la Nación, van a encontrar un material valiosísimo para trabajar efemérides, todo lo que tiene que ver con el nivel inicial, con educación física, transversalizado por los contenidos de la ESI. Todo este material es gratuito, siempre salen capacitaciones muy valiosas, muy significativas, y todos otorgan puntaje y son gratuitas, son del Ministerio de Educación de la Nación y del Consejo de Educación, así que es de acceso libre, y por supuesto yo me pongo a disposición para lo que necesiten, material, información, no sé, ayudarlos a planificar lo que sea. Ese es una de las funciones que yo cumplo dentro de la Dirección de Educación Física junto con la coordinación de ESI. Así que bueno, ahora les dejo la palabra. Primero, antes de irme, re agradecida, un encuentro hermoso entre gente que dispone del tiempo para seguir pensando la educación, así que eso siempre enriquece y lo recontravaloro. Salgo enriquecida con todos los conceptos que fueron apareciendo. Y ahora la invitación es decir, ¿qué es para ustedes planificar transversalizando los contenidos de la ESI? Lo pueden decir por el audio o escribiéndolo, y lo vamos a ir incorporando a este flyer, a esta filmina, para encontrar otra riqueza. Euge. Sí. Mientras piensan quién va a levantar la mano para hablar, yo termino de leer los chats, porque me parecen que todos son aportes, y les pedimos que se expresen, por eso me parece importante leerlos. Con la temática anterior, Catalina pone que es importante planificar preguntas abiertas para las actividades, y así ayudamos a nuestros estudiantes a expresarse.
Lo que Mariela dice que lo que se les ocurre a los alumnos es genial. A veces ni a mí se me ocurre. Al brindarles libertad de expresión y manipulación de materiales, es realmente una puerta abierta a nuevas propuestas. Nazarena dice que por lo general propongo muchos juegos cooperativos, de libre exploración, que involucren resolución de problemas y otras veces ponerlos en situación de que ellos puedan ser quienes demuestran cómo se desarrolla algo para que los demás copien y vayan saliendo así nuevas ideas y generándose un feedback positivo entre todos. María José, a eso me refería cuando observas libertades de movimientos de algunos alumnos que me sirven como disparadores y atrapar a estos que parecían distraídos. Es muy rico tomar lo que este niño está proponiendo. Natalia, comparto totalmente, reivindicar el disfrute del juego y el derecho que tienen las infancias a disfrutar. Tengo el relato de mis estudiantes donde me dicen que juegan a ver cómo recolectan mandarinas cuando los llevan sus familiares a trabajar al campo. Pau, no, eso no es otra cosa. Araceli dice, muy linda la charla de hoy, a mí me pasa en una de las escuelas que asisto que la seño de inicial ese día va preparada, vestida con ropa y calzado cómodo, y es una de las clases que más disfruto, porque somos 3 niñas adultas más jugando con los niños. Ellos disfrutan de una manera inexplicable ese tiempo que les regalamos de juego, y agradezco esa buena predisposición, la energía que le ponen. Muy linda la clase. Planificar es un desafío, sobre todo cuando pensamos en las infancias trans y salir de la heteronormatividad. Mariana, cuánto para reflexionar en nuestra tarea diaria y nuestra vida cotidiana. Hermosa charla, dice Griselda. Leticia, qué bueno que la mención de la educación laica, ya que muchos docentes confunden el tema de la ESI, que es tan importante para reflexionar en conjunto. Antonella, poder estar permeable a atravesar la primer puerta de la ESI, mi mirada interna, una invitación a la introspección, como entiendo yo la educación sexual integral. Catalina dice, planificar desde la ESI es ayudar a nuestros alumnos y alumnas a conocer su esquema corporal, el respeto por sí mismo y por los demás. Planificar espacios de reflexión donde comprendan que se pueden expresar y ser escuchados, dándole importancia a lo que tengan para contarnos. Por ahora eso nada más. Mucho. Un montón y un concepto más rico que otro, la verdad. Qué gran placer encontrarnos con tantos saberes y con tanta disposición para compartirlo y construir juntos. La verdad que enorme generosidad y poner acá en ejercicio eso también nos habla, ¿no? De buscar en esos introyectos y esa forma de cooperar y lo que buscamos y lo que plasmamos en nuestras planificaciones, ponerlo en ejercicio también entre adultos, entre colegas, enriquecernos mutuamente. Eugenia, yo quería hacer un aviso antes de que se comiencen a retirar. Sí, cómo no. Enviaremos los correos con la información de todo lo que se trabajó hoy. Y en el próximo encuentro recuerden, y a sus colegas, amigos, conocidos, que hasta media hora nosotros aceptamos el ingreso a las clases. Después no, porque digamos que me parece una falta de respeto a todos los que están cumpliendo con el horario. Y los minutitos que damos de ingreso son para que todos puedan estar presentes desde el inicio. María Laura levantó la mano.
se escucha. ¿Terminamos entonces? Bueno, Hay varios que ya han ido mandando mail a la Dirección de Educación Física pidiendo que se les envíe el material de la primera clase. Yo he ido respondiendo a medida que estábamos acá. Por ahí, digamos, uno lo envía, pero está mal el mail o se pone alguna parte mal, entonces, bueno, uno lo rechaza y es difícil volver a mandarlo. Así que no hay problema con que ustedes nos piden a nosotros los materiales y se los volvemos a mandar las veces que sea necesario. Exacto. También se van a encontrar durante el transcurso de la semana con este material y bibliografía complementaria. También vamos a subir todo lo que puede servir para poder ayudar a las lecturas, como para hacer un rico espacio de consulta. De mi parte, no sé, re agradecida. La verdad que un gusto encontrarnos, vuelvo a decirlo. Y bueno, que sigamos construyendo juntos. Muchas gracias. Próximo encuentro, 31 de julio. Lunes 31 de julio, el último virtual. Muchísimas gracias, profe. Gracias la verdad a que todos, colegas. Creo que uno, digamos, las direcciones proponemos estos encuentros para una capacitación, pero el ida y vuelta que se genera hace que la capacitación sea de todos, digamos, y todos nos enriquecemos con la participación de ustedes también. Ahí lo veo que está Alfredo, mirá. ¿Cómo andás, Alfredo? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo andás, Alfredo? Quiero felicitar al equipo. Bueno, los quiero felicitar. La verdad que es muy enriquecedor, como dicen ustedes, ida y vuelta con los colegas. Felicitar a los colegas y valorar estos espacios de reflexión sobre estos conceptos tan importantes y de que tantos hablamos en educación física y en educación, y poder tomarnos un tiempo para pensar, para charlar, para intercambiar ideas, me parece que es lo que nos hace crecer como profesionales y dentro de nuestra profesión también, la educación física. Así que felicitaciones, un placer. Perfecto, gracias. Queremos también agradecer a otros supervisores que estuvieron presentes, Fabricio Martínez de secundaria, Claudia, que tuvo problemas de conexión, se le cortó, la supervisora de nivel inicial de Nogoyá, también Nancy, que pidió disculpas pues se retiró antes. Y por favor díganme si me olvido de nombrar a alguien, porque creería que dentro de todo lo que vi ahí los nombré. Gracias a todos por estar en esta hermosa jornada y muy productiva jornada para todos. Nos vemos el 31, si Dios quiere. Si Dios quiere. Buena semana para todos. Gracias, nos vemos. La jornada presencial es el 11 de agosto. ¿Alguien preguntó por ahí? A la brevedad enviaremos los lugares de realización. En esa semana del 7 y el 11 de agosto. Claro, yo consulté en la clase pasada por tema de trabajo, salí justo cerca del horario y me olvidé y no me conecté. Pero el material lo mandarían igual de lo que trabajaron en la clase pasada, junto con la de esta. Mande un correo, profe. Bueno, genial, esta clase sí. Entonces lo manejamos desde el equipo de la dirección. Genial.